Muy buenos días, mi nombre es John y bienvenido a TecnoLíder, tu solución para el mundo tecnológico. Hoy me acompaña nuevamente nuestro amigo Wisi. Saludos Wisi, ¿cómo estás? Muchas gracias, hombre, aquí todo bien, gracias a Dios, aquí vamos y pues una vez más gracias por invitarme, darme un espacio en tu canal. La semana pasada hablamos sobre los videojuegos y hacia dónde pensamos que están los videojuegos ahora mismo, o sea, hacia dónde pensamos que van, la tecnología que está actual comparada con la tecnología del pasado un poquito. Entonces esta semana decidimos hablar sobre la tecnología a través de la historia que ha sido influyente en la industria de los videojuegos. Correcto, muy bien. No, como que dice el dicho, hay que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Hay que conocer muy bien la historia de los juegos para poder entender que mucho de lo que estamos viviendo hoy en día ha sucedido varias veces en el pasado, obviamente con diferentes tecnologías, pero que los videojuegos han llegado y forman parte de nuestras vidas y que normalmente ellos brindan cierta tecnología y ciertos avances del cual hoy por hoy pues gozamos. Obviamente cuando nosotros éramos pequeños no... ¿Desde qué edad tú llevas o desde qué año tú llevas jugando? Bueno, yo he tenido la suerte de que obviamente desde que tengo uso de razón, desde los 7, 8 años, pues yo he tenido el privilegio de poder haber tenido consolas de las primeras que salieron porque mi mamá y mi papá pues las obtuvieron en Vietnam. A mi papá le gustaban los videojuegos y él obtuvo. En mi casa pues teníamos el Pong, que era una consola que era toda integrada, que tú la conectabas al televisor y ella tenía un switch donde tú tenías 4 niveles, que era la bolita. Exacto. Y obviamente teníamos el Atari 2600. Tuvo una gran variedad de juegos. Si tú estás jugando desde que salió la consola, o sea, tú me estás diciendo la de Atari, que solamente tenía un solo juego, y era la consola con un solo juego, ¿correcto? Bueno, no, el Pong era un solo juego, y después vino Atari y creó lo que conocemos, pues obviamente la consola donde se pueden cambiar los videojuegos. Ya veo, ok. Si vamos un poco más para atrás, los videojuegos, la primera consola, o se puede decir el primer videojuego interactivo de la historia, fue en 1947. Wow. Donde a través de un tubo de estos que son de rayos catódicos, pues se hacía que tú lanzabas un misil y tenías que pegarle un blanco. Era como si hubiera un radar. Como un radar así verde. Y cuando hablo de tubos catódicos, para el que no entienda, son los antecesores de la televisión de tubo. Algo bien antiguo. Los monitores verdes, eso. Los monitores verdes. Entonces, ¿qué sucede? Después de eso hubieron muchas compañías que empezaron a sacar videojuegos tratando de traer a la casa lo que era la experiencia del arcade. De lo que son los salones de recreación, de entretenimiento. Entonces tenemos empresas como Atari, tenemos empresas como Magnavox, con su Odyssey, donde trajeron pues consolas a nuestra casa. El Magnavox Odyssey, tú tenías tu consola que salió en 1980 y tú conectabas la consola a tu televisor, pero tú tenías que ponerle en el televisor el papel. Es decir, tú jugabas béisbol y tú tenías que poner en tu televisor con tape un tipo de papel transparente, pero que tenía las bases del estadio. Y entonces la iluminación que sucedía cuando tú movías las ruedas sucedía en ese papel. Wow. Cada videojuego que tú le ponías al Magnavox se representaba en la televisión a manera de luz y tú ponías una especie de papel frente a la pantalla. Realidad virtual, ¿verdad? Totalmente realidad virtual. Pues después de eso tenemos compañías como Atari que empieza a innovar, a tener pues obviamente diferentes colores, integrar lo que es utilizar los colores de televisión, porque antes era blanco y negro. Sí, y entonces cuando empieza a color, pues empiezan a salir otro tipo de compañías como lo que le hicieron la ColecoVision, la Intellivision y el Atari como tal. Intellivision, por ejemplo, tú tenías en tus controles, eran unos mandos alargados con botones como si fuera un teléfono celular, más o menos. Imagínate, como si fuera este teléfono aquí que tenemos celular, pero tú le introducías una especie de tarjeta que cubría los botones, y cuando tú marcabas sobre los botones, o sea, tenían los mandos de que si querías, por ejemplo, el 1 era lanzar una bomba, entonces te salía una especie de bombita. Estamos hablando del primer control como tal, o no fue el primero. Sino que eso el primer control que tenía teclado como digital, por así decirlo. Porque el Atari era una palanca con un botón. Sí. El ColecoVision era mucho más digital. Porque en este momento las consolas trataban de competir como si fueran home computers, computadoras caseras. Donde tú podías tener una serie de entretenimiento. Hay algo muy importante.
durante todos estos años principales, 1979, 80, 81, 82, 83, hubieron muchas casas desarrolladores de videojuegos donde crearon muchos juegos y muchísimo stock. Ok. Que quiere decir, las compañías sobrellenaron todos los estantes. Empezaron a producir desmedidamente. Más que lo que la demanda, ¿no? El mercado no estaba completamente preparado para comprar todos estos productos que eran sumamente caros, productos que costaban $700, $800 de hoy en día, ya en 200, 300, pero por la devaluación del dólar, pues obviamente... Que eso fue similar a lo que estábamos hablando la semana pasada. Correcto. De que pues la sobredemanda, sobreproducción causó el correcto, porque el mercado era vender. Entonces crea un crash que cuando hablamos del famoso juego DT, el DT se crearon muchas más copias en un corto plazo de tiempo. ¿El DT fue en cuál consola? En el Atari 2600. En el Atari 2600. Y se considera el fracaso más grande de los videojuegos hasta No Man's Sky. No Man's Sky ha sido el E.T. de nuestra era. Wow. De la era de ahora, por así decirlo. Está comparado como uno de los grandes fracasos por el advertisement o la propaganda que se le realizó durante mucho tiempo vendiéndonos cosas fake. Exacto. Pero llegaremos en su momento ahí. Por ende, lo que te estoy diciendo, tenemos el crash del mercado. Viene Nintendo, que ya lo habíamos explicado, salve el mercado. Okay. Pero se empiezan a crear nuevas consolas que apuntan a traernos a nuestra casa mejor tecnología. Exacto. Brindarnos juegos con más potencia, brindarnos juegos con mucho mejor calidad de sonido. Exacto. Por eso tenemos que la guerra se basó en tener 8 bits, 16 bits, 32 bits, ¿me entiendes? Y fueron mejorando progresivamente. Sí, tenemos 8 bits, teníamos al Sega Master System, teníamos el Nintendo como tal, después tenemos en la siguiente era en los 16 bits tenemos al Sega Genesis, tenemos al Super Nintendo, después en los 32 bits tenemos al Jaguar de Atari. Todo esto fue después del crash. Esto fue lo todo el crash. ¿Qué fue lo que recuperó el crash como tal? Que suceda de que la industria de videojuegos se supere del crash market es que Nintendo viene al mercado y trata de vender su consola como una consola de entretenimiento global y no una consola solo para videojuegos. Esto fue la primera diferenciación que hubo en cuanto a lo que es la tecnología de videojuegos, que podemos decir que causó un revuelo, que causó una distinción entre las máquinas que existieron hasta ese punto, que fracasaron. Correcto. Hasta pues, el punto del Nintendo en adelante. Sí, Nintendo entra al mercado, John Berti, y se encuentra con un mercado donde no quieren saber de videojuegos. Ningún retailer quería, ninguna persona que vendiera cosas, ninguna juguetería te quería vender una consola. Nintendo te pone el robotcito que había un videojuego interactivo. Ellos te vendieron el pad para correr. Entonces están haciendo que la consola sea mucho más interactiva. Estos son accesorios del como Nintendo tal, original. Del Nintendo Entertainment System original. Dijiste el Rob. El Rob. Que era un robot. Un robot, correcto. Y el otro era... un pad para correr. Un pad. Era como para tú pisarlo. Correcto, como los de Dance Revolution hoy en día. Ajá, okay. Pero uno que era más que todo como para correr y ese tipo de cosas. El equivalente. Correcto. Okay. Y le meten el zapper. La famosa pistola que obviamente no le podían poner gun en Estados Unidos, porque obviamente lo de las armas pues se llama el zapper, el Nintendo Zapper. La pistolita de luz. Pero ese tipo de cosas fue lo que hizo que Nintendo vendiese y el mercado a largo plazo se recuperase, porque la Sega imita a Nintendo y saca al Master System con también un zapper y otros periferales para tratar de crear esta ideología en el mercado de que es un centro de entretenimiento más que una consola. Yo recuerdo en mi niñez haber usado el zapper y eso era algo, eso era como algo mágico. Tú lo apuntabas al televisor y uno no sabía ni cómo funcionaba, ¿verdad? Porque ya hasta el día de hoy. Y tú apuntabas y donde daba el blanco, que era una cosa demasiado yo puedo explicar más o menos rápidamente para que sepan cómo funcionaba. Cuando el zapper disparaba, la pantalla se iba por una milésima de segundo en negro. Ajá. Y donde el zapper estaba apuntando se creaba un punto blanco que el zapper leía y mandaba la información al Nintendo. Okay. O sea, el zapper leía lo que estaba en la pantalla cuando... Es decir, se pone la pantalla en negro, sale un cuadro blanco, la pistola lo lee y esta le manda la información al Nintendo, y si coincidía donde estaba
en este caso el pato de Dog Hunt, Ajá, no sé si jugaste sí. Dog Hunt o los del que eran como unos del viejo oeste, Ok. te marcaba pues si So, lo la habías dado pistola o no. leía si estaba viendo el blanco. Es lo que tú me Correcto, cuando se iba a la pantalla en negro ya con veo. un cuadro blanco y si la pistola estaba leyendo exactamente donde estaba el cuadro blanco, Bueno, quería decir que acertaste. acertaste. Ah, ya Correcto. veo, wow. Así funcionaba esa Bien tecnología. interesante eso. Sí, sí. Entonces, después de esto tenemos que empieza a haber una guerra por responder a tener más control del mercado, teniendo mucha más tecnología en tu producto. Entonces Sega es la primera que se adelanta en sacar un nuevo producto, pese a que no tenía buenas ventas frente a Nintendo en Ajá. Japón. Ellos sacan el Mega Drive, que aquí en Estados Unidos se vendió como el Sega Genesis. Sega Genesis. El Ok. famoso Sega Genesis vendía con una serie de adelantos tecnológicos en cuanto a que si el volumen para los audífonos, porque Nintendo nunca trajo audífonos, el Sega lo tenía. Exacto. Y obviamente tenía un procesador mejor, con Real 16 bit, y ellos en su propaganda decían que Sega hace lo que Nintendo no puede hacer. Ok. Sega does what Nintendo don't. Bueno, Nintendo. Es una de las frases más famosas del mercadeo entre los videojuegos. Ok. Y esto, ¿qué sucede? Empezamos a ver cómo dentro de la impresión de los videojuegos la tecnología empieza a tener peso. Lo que Sí. tú brindes al consumidor en punto de vista tecnológico y avance tecnológico empieza a tener peso. So, le están dando más importancia a lo que el consumidor quiere versus buscando simplemente hacer dinero. ¿Eso es lo que tú quieres decir? Correctamente, estaban tratando de responder a un mercado ávido de poder tener mejor videojuego, mejor capacidad de resolución, de sonido, porque las consolas estaban tratando de imitar, y siempre lo han tratado de hacer, siempre lo intentaron hacer hasta cierto punto, de imitar a los video arcade. Exacto. Los salones de entretenimiento. Exacto. Muchas veces Las tú ves que máquinas de juego con los ellos botoncitos. exportaban, sale Mortal Kombat Exacto. en los videojuegos, fue una revolución en los salones de maquinitas, Exacto. y eso lo traen a las consolas, lo portan a las consolas y dependiendo, ¿me entiendes? Porque eso es lo que las personas querían. Correcto. Eso es lo que las personas Correcto. buscaban. Entonces, después de eso, pues Super Nintendo es la respuesta de Nintendo al Sega Genesis. Exacto. Después tenemos que Atari, que se había quedado atrás, sale con el Jaguar. Y el Jaguar trae un montón de adelantos tecnológicos, pero que simplemente el costo y no el apoyo de los developers hace que fracase. Después, tratando El costo era muy, muy alto. Muy alto, y muy no alto. había desarrolladores No, y que crearan juegos correcto, para él. y que ya Nintendo y Sega tenían una gran cantidad del mercado. O sea, Atari se tardó mucho en sacar su aparato y el Jaguar es la muerte del Atari. No, y vemos que Nintendo es una compañía que le gusta crear lealtad hacia sus propios productos. Correcto. Obviamente. Correcto. Por eso es que hasta el sol de hoy muchas personas son muy fanáticos de Nintendo porque han sido muy sabios en su mercadeo para mantener esa imagen unificada entre sus personajes, sus juegos, que cruzan de consola a consola. Es Sí, muy porque interesante. Nintendo tiene lo que yo llamaría sus caballos de batalla. Tiene Sí. sus juegos que son de ellos y que hace que sus consolas vendan porque son juegos muy exclusivos de ellos. Sí, sí. Atari no contaba con eso. Exacto. Sega solamente contaba con muy pocos. No sé si ustedes se acuerdan, tenemos Golden Axe. Era un No soy... de dar de Smash Buttons. No, tenemos Sonic, que es famoso Sonic. Sí, Sonic. Pero eran menores. Nintendo logró calar más en la mente del consumidor. Exacto. Con sus productos. Pero a la larga, Sega también muere porque Sega cae en esta trampa de ir más allá de lo que el mercado requiere, y ellos sacan el Dreamcast. Ajá. El Dreamcast, un producto muy caro, Adelantado en sus tiempos. muy ¿verdad? adelantado en su tiempo. El mercado no estaba listo para adquirirlo, y tiene también otro problema los piratas. Los piratas, que tú podías bootear el disco y que corriera cualquier disco quemado, pues hace que las ventas fracasaron totalmente. Y ya en este momento estamos en lo que son las consolas 64 bits. Estamos hablando de que cuando sale el Sega Dreamcast está compitiendo contra un Nintendo 64. Eso es correcto. Nintendo 64, que fue una de las consolas más icónicas en sus momentos. En realidad aplastó el Nintendo 64 con el PlayStation. Salieron al mismo tiempo. Salieron ¿verdad? casi a la misma vez. Estamos hablando, obviamente, más o menos como el 96, 97, 98. Esta última generación de los 90. Nintendo apuesta por el 3D. Toda la industria se mueve a 3D. Era una ley que cualquier juego que existiera, Mario, Zelda, Sonic, todo iba a 3D. Sonic sacó su juego 3D. Este fue uno de los grandes avances
De industria de videojuegos pasamos de 2D a 3D, cuando pasamos de 16 bits a 32 bits y de 32 bits a 64 bits. Los 64 bits fue el avance de que los juegos empezaron a hacer en 3D. Se volvió una ley de que cualquier juego que era 2D en la 32 tenía que ser 3D en la 64. Exacto. El 3D empezó a llegar dentro de las consolas de manera muy fuerte. Y esto es un avance gráfico bastante impresionante también para estas consolas. Para ese entonces, un juego como GoldenEye, el first person shooter, sí, que puedes jugar hasta 4 personas y todo a la misma vez. Eso fue una revolución y hoy por hoy es uno de los mejores juegos de shooters. Con Doom. Obviamente Doom es en 2D. Y salen juegos tan reconocidos como el que te dijiste, Mario 64, que hasta el día de hoy siguen haciendo nuevas versiones del mismo juego. El 64 tiene remakes. El Zelda Ocarina of Time tiene remakes. También hoy por hoy. Zelda Ocarina Son juegos que marcaron una historia al ser llevados al 3D. Definieron una generación. Definitivamente. Entonces, a partir de ahí se sienta un estándar de que los videojuegos vamos a 3D, exacto, vamos a dar más, vamos a que la interacción entre el usuario y la máquina sea mucho más que apretar botones. Exacto. Y resolver puzzles, rompecabezas, sí, lograr conseguir era mucho más importante. Pese a todo esto y el fracaso de Sega, pues hay un nuevo competidor en el mercado. ¿Por qué? Te explico qué fue lo que pasó. Microsoft estaba muy unido a la creación del Sega Dreamcast. Okay. Pero la muerte del Dreamcast creó que Microsoft dijera: yo me voy a introducir con mi propia consola y mi propio sistema de distribución dentro de los videojuegos. Y para cuando sale el PlayStation 2, que viene el Xbox original. Exacto. El Xbox original como tal, que viene con modding incluido y todo, es una revolución en el sentido del gaming online, que ya el Sega Dreamcast lo había planteado, pero el Xbox normalmente lo explota, ¿me entiendes? Eso del Xbox Live y tú poder jugar con personas al otro lado del mundo, eso es una explosión. Eso hoy por hoy lo damos por sentado como que, bueno, es algo sencillo. Sí, eso es lo que siempre hacemos. Sí, no, exacto. Pero no siempre fue así. O sea, yo vivo lejos de John Berti y pues podemos jugar cuando sea. Eso antes era muy difícil que sucediera con las consolas de Nintendo 64. Exacto. Pero en esa época de Nintendo 64 fue que ya al final de la generación de Nintendo 64 salió entonces el PlayStation 2 y el Xbox. Correcto. Que ese fue el otro salto bien grande, sí, en lo que es la tecnología visual de los videojuegos. Y los videojuegos empezaron a cambiar drásticamente de ese punto, ¿correcto? Claro, obviamente pero el salto no es tan grande porque lo que apunta es mejora gráfica. Pero en el salto más grande, en cuanto en vez de mejora gráfica, fue que tratar de que los juegos fueran online. Exacto. De tú poder jugar a través con otra persona que no está en la misma habitación donde estás tú. Eso fue como que el gran avance. Y esta generación del Xbox original y el PlayStation 2, ¿cuánto tiempo duró? Eso más o menos tuvieron una vida entre 10 y 8 años. Que es bastante. Es un montón. Un montón. Y después tenemos la generación de relevo, que es el Xbox 360 y el PlayStation 3. Y Nintendo saca, para ese entonces que se nos olvidó, que a la par de que está saliendo el PlayStation 1, el Xbox normal, sale el GameCube. Una consola que se considera un fracaso para Nintendo porque no tuvo la misma venta, porque no tuvo el respaldo online que tuvieron las otras consolas. El GameCube salió a los 2 o 3 años ya de estar establecido ya el PlayStation 2 y el primer Xbox. El primer Xbox, sí. Salió unos años después, ¿verdad? Salieron como unos años después, salió el GameCube. O sea, no, el Xbox y el GameCube salieron el mismo año. El mismo año, ok. El mismo año. Ya PlayStation tenía un año antes en el mercado y estos dos salieron casi a la par. Ok. El GameCube no tuvo éxito porque tenía un formato de disco mucho más complejo para trabajar, no tenía un respaldo del punto de vista de la industria. De la industria, no, y de la parte de la conexión online. Entonces sí, se quedan un poco más atrás. La siguiente generación tenemos el Xbox 360, el PlayStation 3 y tenemos obviamente el Nintendo puesta con Wii U, que todavía el Wii U no tiene ese soporte online como las otras, era mucho más soft, no había muchos juegos online. Sí, que ya vemos que Nintendo se ha quedado en este punto muy atrás. Porque Nintendo lo que busca siempre es revolucionar desde el punto de vista como tú interactúas con la consola, no de la jugabilidad con otros jugadores o tener gráficos al máximo como PlayStation y Xbox en este caso. Ahí es cuando tú vemos que Nintendo sabe que no puede convertir gráficamente
porque ese mercado está bien saturado por Nintendo, por Xbox y PlayStation. Microsoft y Sony se han peleado desde la concepción del primer Xbox, se han peleado bastante en cuál consola es superior, ¿verdad? Correcto, Lo que hablamos correcto. la semana pasada de que si las gráficas y Entonces, todas esas ¿qué cosas. hizo Nintendo? Nintendo pues empezó a sacar los mandos a distancia del Wii como tal, donde el boom del Wii fue que tú pudieses jugar de forma interactiva, sin tener que tener un mando así, sino más bien con tu movimiento. Y al como parecer tal. siempre ha sido la visión de ellos tener ese tipo de interacción aparte, porque como Una hablábamos interacción. del Zapper, que fue como que la primera concepción de esa misma idea de jugar Correcto. aparte o interactuar con el televisor de una forma distinta, y en realidad es un concepto muy interesante. Porque siempre Nintendo, esa fórmula le ha generado éxito. Y por Exacto. eso ellos siguen apostando por esa fórmula y siempre van a seguir apostando. En este caso, Nintendo, cuando sale el GameCube, viene del fracaso del Virtual Boy. Exacto. Okay. El GameCube y el Virtual Boy están más o menos el mismo año, más o menos en 1995. El Virtual Boy, Nintendo trata de traer por primera vez la realidad virtual, como ya habíamos conversado, y hace un fracaso terrible, o sea, catastrófico. Exacto. Y Nintendo tiene que volver a los papeles para ver hacia dónde va a llevar la industria. En este caso, cuando estamos hablando de la generación del 360, el PlayStation 3 y en este caso el Wii, tenemos unas consolas que nos están brindando mucha más tecnología, pero a su vez no nos trajeron, como te digo, un gran avance. Exacto. Solamente Nintendo fue el único que innovó en cómo interactuar. Exacto. Entonces viene Xbox y se lanza el Kinect, el Project Kinect que todos sabemos. Un proyecto pues que no logró las ventas ni la aceptación esperada del mercado. Exacto. Ellos tratan de empujarlo con el Xbox One y fracasan como tal. Exacto. ¿Qué sucede? Voy a la siguiente generación, no voy a hablar mucho de ella porque hoy por hoy todo el mundo sabe cómo se va a mover el mercado, Sí. pero sí es interesante ver hacia dónde vamos. Tenemos hoy en día 3 cascos de realidad virtual compitiendo en el mercado El mercado de los juegos. de los juegos. Exacto. 3 cascos de realidad virtual, obviamente ¿Cuáles son el Oculus, el Oculus Rift, el Vive el Vive y el PlayStation VR. y el PlayStation VR, que fue la entrada más reciente? Que es la entrada más reciente, pero es la más asequible al público. Exacto. Ellos tratan de que el PlayStation VR se posicione en lo más asequible para tú. Si tú quieres jugar realidad virtual, esa es tu opción. Exacto. Esa es la opción más viable, al menos que tengas una computadora sobre 3,000 pesos y obviamente $3,000 más los $1,000 que puede costarte el periferal. Y entonces logras tener una calidad de realidad virtual muy grande. Exacto. Por otro lado, tenemos a Microsoft con los HoloLenses, que todavía no hemos visto el resultado final, ni cómo hemos visto unos videos pregrabados de cómo va a ser. Los de Minecraft, por ejemplo, De que se Minecraft. veían al mando. Eso se veía espectacular. Sí. Eso se veía espectacular, pero y ahí vuelvo para atrás. Ya eso no es realidad virtual, eso es realidad aumentada. Eso es augmented reality, sí, Exacto. eso es lo que se puede decir augmented reality, pero hoy por hoy, pese al fracaso o el desastre que trajo No Man's Sky a la industria, donde vendieron con imágenes pre-renderizadas, Sí. pues hoy por hoy el consumidor tiene que ser más inteligente a la hora de ir al mercado. Tú no puedes ir a adoptar una tecnología o lo primero que te vendan, porque normalmente nos están vendiendo cosas que al final el producto final no es como te los están vendiendo. Y por eso es que a lo largo de la historia no todos los avances en los videojuegos han sido exitosos. Simplemente los que son pro consumidor o los que son más acercados a lo que el consumidor quiere y traen cosas que quizás los consumidores no sabían que querían, pero cuando llegan les gustan, ¿no? Sí, o sea, Funcionan. normalmente el mercado se mueve y los nuevos adoptantes, que es lo que hacen que tú tengas de punta de lanza un mercado, ellos te lo prueban y pueden recomendarle el producto a otras personas, pues son los que se llevan estos problemas. Pero tenemos también por el otro lado que nos están vendiendo un mercadeo por cosas que no son las mejores, y cuando tenemos problemas muy graves con los videojuegos donde tienen downgrades muy grandes. Falsas expectativas, como estamos hablando. Sí, Watch Dogs fue uno de los juegos que Ubisoft presentó como un juego con unos avances tecnológicos e imágenes excelentes, y cuando salió al mercado, pues terrible. Sí, muy lamentable. Terrible, lamentable. Muy lamentable. Entonces, pues mi recomendación para todos los consumidores que les gusten los videojuegos, pues aguántense un poco, no vayan y gasten todo el dinero de una. Sí. Esperen que el producto tenga un momento en el mercado para estar seguros si ustedes quieren gastar esa cantidad de dinero
en los productos que vienen, porque viene, los hologramas vienen. Y la realidad virtual viene, y en el 2017 probablemente eso no nos vayan a meter por todos lados, porque ahora estamos viendo que hay una tendencia de videos en 3 dimensiones, videos en 360 grados. Sí, eso lo vemos mucho en YouTube también. Por eso, entonces estamos viendo que los cascos de realidad virtual, unido a estas nuevas cámaras de 360 grados, están generando como una tendencia del mercado, pero no se sabe si va a llegar para quedarse o simplemente es un wave que se va a ir. Exacto. Si quieren saber más sobre el tema de la tecnología actual y donde nosotros opinamos que va esta generación de consolas, pueden ver la discusión de la semana pasada, que hablamos bastante a fondo de eso. Sí, correcto. Hablamos de lo que nuestras opiniones como tal en lo que es la realidad virtual y hacia dónde vamos en los videojuegos. Pero nada, hasta aquí hemos llegado con la discusión. Sí. Espero que les haya gustado la historia, el trasfondo de los videojuegos a través de la historia y la tecnología que permitió que avanzara y corriera y llegáramos hasta el día de hoy. Nada, este ha sido Wisipelo, que nos acompaña. Pueden conseguirlo en Twitch. En Twitch, en el canal de Twitch es twitch.tv/Wisipelu. Bueno, la inscripción está aquí abajo. Sí, a la parte de abajo. Y bueno, y obviamente tengo mi canal de Twitter, y en Twitter, y en Instagram, para que puedan conocer pues cualquier información de los videojuegos y de lo que está sucediendo. Exacto, si tienen cualquier duda lo pueden preguntarle a él, pueden dejarnos un comentario que ustedes opinan de la historia de los videojuegos y hacia dónde vamos en el futuro, ¿ok? Así que esto ha sido John. ¿Tenés algo más que decir? Bueno, me gustaría también que en los comentarios abajo nos dijeran qué otras próximas discusiones les gustaría ver, porque ustedes son parte de este canal y me gustaría que nos dijeran qué les gusta o qué opinamos nosotros sobre ciertas cosas que están sucediendo en el mercado, tanto de videojuegos como de tecnología. Seguro que sí. Así que dejen esa respuesta en los comentarios y en el futuro haremos más discusiones y más colaboraciones para ustedes, ¿ok? Así que esto ha sido Tecnolíder, tu solución para el mundo tecnológico. Hasta luego.